Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos, en esta ocasión realizado en colaboración con Manpower Group. Antes de nada, pues me gustaría poder trasladaros, aparte de mi agradecimiento por estar aquí, sobre todo mis buenas vibraciones. Espero que todos os encontréis sanos, sobre todo vosotros, vuestras familias, aunque yo creo que a estas alturas también es muy complicado que ninguno de nosotros podamos decir que no hemos sentido de cerca la situación, pues con algún familiar, con nuestros vecinos, con amigos, con compañeros de trabajo y bueno, pues todos sabemos lo duro que es. Simplemente quería mandaros un abrazo antes de empezar. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que además es necesario, porque hasta ahora estábamos muy centrados en la contingencia de la pandemia, ahora hay que empezar a hablar también de la estrategia de la misma y desde el ámbito del liderazgo. Esta mañana escuchaba, bueno, no escuchaba, leía un artículo en el que le hacían una entrevista al director general presidente del BBVA, Carlos Villar, y decía, esta pandemia es una ocasión para que las empresas demostremos a la sociedad que tenemos alma. Y me ha encantado que lo diga él y que se comprometa de esa manera. Pues bueno, de todo eso, del liderazgo, de la importancia de cómo enfocar este nuevo liderazgo en esta situación, vamos a hablar con alguien que es un experto y que hoy nos ha llenado también la plataforma. Para vuestra información, somos casi 700 personas. Así es que, bueno, Juan Carlos, yo ya sabía que contigo íbamos sobre seguro. Ahora mismo ya Muchas gracias, te Maite. dejo la presentación y es todo tuyo. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a las 700 personas que vais a, bueno, estáis ahí o os habéis apuntado y trataremos de aprender juntos y la verdad es que es un placer. Gracias a Maite por una parte, gracias por otro lado a María José dentro de Manpower Group de Talent Solutions, la otra líder femenina que ha causado todo esto, María José Martín. Y bueno, quería compartir en estos 3 cuartos de hora con preguntas algunas ideas sobre el liderazgo de las emociones partir de, bueno, sobre todo de la economía conductual. Yo como economista es la rama que más sigo, es la rama que difiere esta idea de seres perfectamente racionales y que, bueno, tenemos perfecta información, que no es real, con las auténticas conductas. Ya sabéis que en los últimos 10 años más de la mitad de los premios Nobel de Economía han sido economistas conductuales, sin ir más lejos, el último en 2019, 3 expertos en economía de la pobreza y lo que realmente funciona desde los comportamientos humanos. Entonces quería compartir con vosotras y con vosotros pues 10 dilemas fundamentales, como decía Maite, ya no solo de contingencia, sino de estrategia, que bien pueden hundir nuestra empresa y nuestra empleabilidad, o bien la pueden sacar a flote. Y hablando de sacar a flote, sabéis que hoy se cumplen 108 años del hundimiento del Titanic, de un formidable ejercicio de soberbia, que parece en otros tiempos, algo más de un siglo, ese barco que parecía indestructible, que ni Dios lo podría hundir y que, bueno, las primeras de cambio, por una rotura ligada a un iceberg, pues vimos lo que pasó. Entonces, bueno, quiero compartir con estas ideas. En el blog de hoy estará estos 10 dilemas a vuestra disposición a partir de las 2 de la tarde, cuando terminemos aquí, en Hablemos de Talento, y también dentro de que ORH os va a mandar, además de un libro nuevo sobre el virus que reseteó el capitalismo, bueno, pues podemos compartir estos dilemas. El primero de los dilemas es la orientación a las personas o la orientación al negocio. Claro, diréis, pues evidentemente a las dos cosas, pero no nos comportamos la mayor parte de las organizaciones así. Veremos que en cada uno de los dilemas, en términos de conductas, de comportamientos, hay un super pareto, hay un 90% de organizaciones y de directivos que se comportan de una manera y tan solo un 10% de la manera apropiada. Bueno, deberíamos hablar de orientación a personas y sobre todo al talento ligada a esta orientación al negocio. ¿De dónde parte todo esto? Pues del capitalismo. Estamos pasando del capitalismo al talentismo. Ya sabéis que el capitalismo se provoca por la caída de Constantinopla en 1453, por la invención de la imprenta en Occidente por Johannes Gutenberg, por el descubrimiento de América o el reencuentro. Pero bueno, principalmente en términos económicos y de creencias por la banca, y en concreto por una familia que empezó con Giovanni de Medici, que lo vemos ahí, que en 1410, en el principio del 480, pues inventa la banca Medici. Él era hijo de personas muy humildes y sin embargo se convierte en el primer gran banquero de Occidente, cuando la usura era un pecado. Entonces él cubre esa usura a través del arte, a través del 480 y el 580 de los Medici, principalmente en Florencia,
y tenemos ahí una buena representación, que es la cabalgata de los Reyes Magos, donde aparecen 3 generaciones de los Medici. Aparece Cosme el Viejo, hijo de Giovanni de Vicci, aparece Pedro, su hijo, y aparece Lorenzo el Magnífico, ahí vestido de dorado, como uno de los Reyes Magos, de los que asisten a la coronación, con toda la pompa. Bueno, y ya os digo que a partir de ahí comienza el comercio y la idea de, por una parte, vamos a hacer negocios y luego con lo que nos sobre, pues ya nos dedicaremos al arte o a la cultura o a las personas, ¿no? A la propia responsabilidad social, que diríamos. Esto ha llegado a nuestros días. Si recordáis, si sois cinéfilos, habéis visto El Lobo de Wall Street, la película de Martin Scorsese de 2013, con Leonardo DiCaprio. Cuenta una historia real de un auténtico delincuente bueno, que aprovechando su talento comercial se introduce en esta locura, en esta euforia absolutamente descontrolada, que es ese Wall Street de los 80 y posteriores, termina en la cárcel y hoy todavía da conferencias y es un experto teóricamente de motivación. Por tanto, esa idea de que, bueno, los negocios van por un lado, las personas van por otro. Han pasado ya prácticamente 25 años de esta guerra por el talento que promulgaron 3 socios de McKinsey, año 97, que convirtieron en un libro y que venía básicamente a coincidir en la segunda mitad de los 90 con 3 grandes conceptos. El cuadro de mando integral, que desde el aprendizaje y el crecimiento, es decir, el núcleo del talento, conecta con los procesos internos de la empresa, conecta con el cliente, evidentemente, y de ahí el negocio. Por tanto, hay una secuencia que nos lleva acompañando desde las 2 últimas décadas y media. La marca, con esta idea de Tom Peters en la portada de Fast Company, esa marca llamada tú, en la que eres el CEO de tu propia marca. Y luego, evidentemente, estamos hablando de liderazgo de emociones, inteligencia emocional a partir de 1996, y porque este cociente emocional importa más todavía que el cociente intelectual. Eso nos ha llevado a lo que en 2012 llamamos el talentismo, una nueva era en la que el talento es más escaso, es más valioso que capital, y como se ha dicho muchas veces desde Manpower Group, a esa escasez de talento que ya en España, antes del mes de marzo, suponía el 41% de escasez en términos de todas las posiciones y opiniones de los directivos. ¿Qué ha pasado? Que desde 1997 vivimos 10 años de lo que Robert Shiller, otro economista conductual, premio Nobel en 2013, llamó exuberancia irracional. En el caso de nuestro país, una cuádruple burbuja en términos de inversión, en términos de construcción, en términos, bueno, de consumo absolutamente, y de inversión extranjera, incluyendo, bueno, las cuentas de la administración pública, hasta la crisis de 2007, de 2008, y hemos vivido prácticamente una década, pues, de crisis resuelta básicamente a base de una deflación social, de una bajada real de los salarios, y que, en mi humilde punto de vista, los 2 economistas que mejor han explicado son Emilio Ontiveros, ahí con Luis Vicente Muñoz en Capital, y su libro Exceso, y el profesor Josep Olivé a la hora de explicar esa cuádruple burbuja y la crisis económica en España. Bueno, después de 10 años de euforia, 10 años de desánimo y de crisis, ahora, después de este coronavirus, TCV, tras el coronavirus, veremos realmente las compañías que se toman en serio el talento y que ven que el talento es el gran predictor de los resultados de negocio. Por eso, el talento es el negocio. Aquellas direcciones de recursos humanos, aquellos directores generales, aquellos CEOs que realmente se estén tomando esto en serio, que apliquen las 5 tendencias del futuro del empleo, ya sabéis, desde el imán, la atracción de talento, la experiencia de talento, el ecosistema, hasta, lógicamente, el liderazgo digital, que es más emocional que nunca, pues realmente son las que saldrán adelante. Shareholders o stakeholders, es decir, maximizamos el beneficio para el accionista o damos a todos los grupos de interés la importancia que merecen. Pues de nuevo, el ser humano, si fuera perfectamente racional y dotado de toda la perfecta información, diría no solo los accionistas, sino todos. Pero el 90% de las compañías lo que van a hacer es tratar de proteger más que el empleo al accionista, el beneficio, el valor de la acción, y desatender, en cierta manera, aunque no el del discurso, al resto de grupos de interés. Bueno, aquí tenemos 2 posturas encontradas. La de Milton Friedman, también premio Nobel de Economía, no precisamente conductualista,
que enunció la teoría de que la única responsabilidad de las compañías era optimizar, maximizar el beneficio, nada menos que 1962. Milton Friedman, además, es culpable, y no se puede decir de otra manera, de dos aspectos que han generado el talentismo más el capitalismo. Primero, lo que se llamó el shock de Nixon, idea de él, ante el presidente Nixon en los Estados Unidos a principios de los años 70, que fue eliminar la conversión del dólar en oro, en patrón oro, y por tanto aumentar la liquidez de los mercados, el capital, de manera que el capital ya no es lo escaso, sino que es el talento, y luego abrir las conversaciones iniciales en el año 72 con Mao Zedong y con la China comunista, convirtiendo 40 años después a China en la gran fábrica del mundo y que sobrepasará en la próxima década a Estados Unidos en Producto Interior Bruto, en PIB, como ya hizo con Japón en 2010. Bueno, frente a la postura de maximizar el beneficio para el accionista exclusivamente, tenemos al profesor Edward Friedman, que en los felices años 80 de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher empezó a hablar de grupos de interés, ya os digo, en 1984, y esto ha llegado hasta Davos, a Davos 2020, que se ha hablado de capitalismo multidimensional, no solamente la dimensión de maximizar el beneficio para el accionista, sino todos los grupos de interés. Y esa Business Roundtable, en la que 105 CEOs en los Estados Unidos el verano pasado se apuntaron a esta idea de no solamente el accionista, sino todos los stakeholders. Para mí, en mi humilde opinión, el modelo que mejor conceptualiza pasar de un único agente, el accionista, a todos los grupos de interés es precisamente el modelo de FQM, que sabéis desde los inicios era lineal, estaba basado en los 9 criterios, desde el liderazgo hasta los resultados, y que ahora en el 2020 pues es mucho más holístico y parte de 3 grandes ejes en la organización. La dirección, tanto el propósito, habrá que revisar el propósito TCV tras el coronavirus, como la cultura corporativa, que es la que se transforma realmente con la digitalización, la ejecución implicando a todos los grupos de interés y creando valor desde la sostenibilidad, y luego los resultados en el rendimiento estratégico y operativo desde esa percepción, ya digo, no solamente desde el accionista, sino desde todos los grupos de interés. Y esto realmente es muy relevante porque ante la tentación de comportamientos, por ejemplo, de solamente ofrecer datos financieros, económicos, vamos a tener que ofrecer datos de percepción y de satisfacción de los clientes, de implicación de los empleados, de vinculación con la sociedad en su conjunto. Porque si no ocurre así, vamos a sufrir TCV tras el coronavirus un grave riesgo reputacional. Y como dice el mayor inversor del mundo, Warren Buffett, podemos tardar 2 décadas, 20 años en construir una reputación sólida y nos la podemos cargar en 20 minutos. Y os quiero poner un ejemplo. Si tenéis HBO en casa, que es una emprendedora llamada Elizabeth Holmes, que en su momento fue considerada pues la nueva Steve Jobs, como veis ahí en la revista Inc., que en un documental reciente galardonado, pues aparece como un gran fiasco, como esa CEO que estaba sedienta de sangre, la Steve Jobs que iba a transformar la medicina con una maquinita llamada Edison, por lo tanto, apelar a Edison, apelar a Steve Jobs, apelar a su frase favorita del maestro Yoda, hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes. Y como demostró un periodista de Wall Street Journal en un libro del año pasado, ya os digo el documental que podemos ver en HBO, pues era todo un fiasco. Esta fue portada de Fortune, fue en el Forbes 400 la nueva entrante. Yo recuerdo haber comprado en Ámsterdam esta revista Inc. hace algunos años como la nueva Steve Jobs y sin embargo pues no fue así, no fue más que un fiasco bien vendido desde el Silicon Valley, pero en realidad ni tenía la tecnología ni podía aportar el valor. Y al final esa reputación provocó, y perdonad que os lo spoilé, que en 2018 esta compañía, Theranos, tan atractiva, que había recaudado 32 millones de dólares, de inversores como Carlos Slim, que tenía el consejo a Kissinger o a personas de este nivel intelectual y influencia política, pues al final tuviera que cerrar porque no era más que un bluff. Sin embargo, cuando ponemos a los empleados, al talento, como el origen de nuestros esfuerzos, hay éxito. Y quiero poneros el ejemplo positivo de Southwest, compañía que desde 1973, desde su creación, ha ganado dinero enormemente rentable, que reparte más de 500 millones de dólares extra
a los propios empleados en retribución variable, aparte del beneficio para el accionista, que supera 4.500 millones de dólares anuales, que volvió a batir récord en 2019. Todavía no sabemos qué pasará en el primer trimestre de 2020, presentar resultados el próximo día 23 de abril, pero que Gerd Kelleher, el CEO, el fundador, pues dice esto, que es sentido común, pero muchas veces no práctica común. Si los empleados van primero, se sienten felices, ya sabéis que las personas felices somos el triple creativas y productivas, así tratan bien a los empleados, a los clientes, perdón, y cuando los clientes son felices, vuelven y esto gusta a los propios accionistas. Por lo tanto, este es uno de los grandes misterios de todos los tiempos y realmente es lo que funciona, Tercer aspecto, inspiración o desesperación. Bueno, pues nos diría Tony Robbins, el gurú de la autoayuda, de la mejora, que evidentemente es inspiración, pero lo que estamos viendo, lo estamos viendo ya en este confinamiento, es más casos de desesperación que de inspiración. Y bueno, pues aquí que tenemos 90% de nuevo de personas y de compañías que lo que se sienten es desesperada frente a un 10% apenas que lo que nos ofrecen es inspiración. Líderes desde las emociones inspiradores. Y en esta economía de recesión en que podemos perder en términos del país el 13% del PIB en este trimestre, veremos cuándo lo recuperamos, el ganador se lo lleva todo, realmente. ¿Qué provoca la desesperación? Bueno, lo que Daniel Goleman también hace 25 años llamó el secuestro amigdalar. El concepto es de él, es decir, el miedo nos bloquea, segregamos sobre todo cortisol, que es la hormona del miedo, no contamos hasta 10, no nos lo tomamos con serenidad, con calma, con autocontrol y no inspiramos a los demás. Frente a esta desesperación, la fórmula nos la enseñó Csikszentmihalyi, uno de los dos padres junto con Seligman de la psicología positiva, y es el flow, la fluidez. El flow que es que tengamos unos retos individuales y colectivos y que elevemos las capacidades a través del aprendizaje a la altura de esos retos. Menos del 10%, demostró Csikszentmihalyi, de las personas, de las organizaciones, realmente fluyen. Y esto es preocupante, porque el 40% están en niveles de ansiedad, lo estamos percibiendo estos días, como ha subido en la farmacia no solamente el consumo de mascarillas o de guantes, sino también de fármacos contra la ansiedad, y el aburrimiento, es decir, la falta de proyecto. ¿Qué tenemos que hacer como líderes desde las emociones? Bueno, pues está claro, en aquellos colaboradores, en aquellos miembros de la organización que se sientan ansiosos, tenemos que reaprender, tenemos que fijar lo que se llama el reskilling. Y en Davos, a la tercera semana de enero, se nos hablaba de 1.000 millones de personas sobre los 7.500 millones que habitamos el planeta, que necesitamos reaprender, que necesitamos reskilling, que necesitamos nuevas capacidades, nuevas habilidades. Y en aquellos colaboradores que se sientan aburridos porque no vean proyecto en lo que hacemos, pues evidentemente tenemos que dedicar tiempo, esfuerzo, inteligencias de las emociones a inspirarles, a contarles, a repetirles el mensaje de esa inspiración, de ese reto, para que pasen del aburrimiento y de la apatía a esa fluidez que todos queremos. Bueno, cuarto punto, enganche, engagement o resignación. Aceptación en sentido negativo, resignación. De nuevo, podemos decir, hombre, es mejor el compromiso, la involucración, el engagement, el enganche emocional. Sin embargo, lo que vamos a ver, desgraciadamente, es más resignación, más reacción, más esperar a ver qué es lo que hacen otros. Bueno, las empresas que llamamos brain friendly, empresas neuroamigables, empresas positivas desde el punto de vista de la utilización del cerebro, tienen dos claves de bóveda en las que en estos momentos, repito, desde la dirección de recursos humanos, desde los CEOs, desde los directores generales, tenemos que trabajar muy seriamente para sobrevivir, para estar en punta de lanza en los mercados. El propio engagement y la confianza. En este bloque me quisiera referir al engagement y probablemente a quienes mejor miden el engagement, muchos les conocéis, que es el Instituto Gallup. Y lo lleva haciendo también desde hace más de 20 años, con una herramienta muy simple, que en su día nos presentaron Buckingham y Kaufman, que le llaman el Q12, las 12 preguntas, y que son estas que están aquí. ¿Hasta qué punto, como profesional, como empleado, conozco lo que se espera de mí? Tengo los recursos, los medios para hacer las cosas bien, tengo la oportunidad de realizar lo que mejor se hace cada día,
he recibido reconocimiento, feedback positivo, constructivo por las cosas que hago y por las que podría hacer mejor en la última semana. Le intereso como persona pues al líder del equipo o a cualquier colega dentro de la organización. Estimula a alguien mi desarrollo profesional. Se toman en consideración mis opiniones. Hace la misión, el propósito de mi compañía sentirme que el trabajo es importante. Están comprometidos, ya no solamente yo, mis colegas, en la excelencia, en un trabajo de calidad. Tengo algún amigo en este trabajo. He hablado en los últimos 6 meses, en el último semestre, con alguien dentro de la empresa sobre mi carrera, mi progreso y finalmente si tengo oportunidades de aprender, de crecer, de desarrollarme. En lo que Gallup llama la jerarquía de este engagement, desde lo que sería subir a una montaña, escalar la cumbre, bueno, pues tenemos el campamento base de las necesidades básicas, los materiales o recursos y las expectativas. Tenemos el apoyo del liderazgo desde las emociones, sobre lo que puedo dar mi mejor versión, el reconocimiento, hasta qué punto se ocupan y me cuidan, hasta qué punto me animan en mi propio desarrollo. El espíritu de equipo, que luego insistiré más, porque es una de las preguntas importantes en este TCV, hasta qué punto mis opiniones cuentan, el propósito de mi organización es importante, mis colegas están comprometidos, enganchados a esta excelencia y tengo amigos. Y finalmente, la cumbre, que es el desarrollo ligado a la learnability, que es el progreso que pueda tener la persona profesional en el último semestre y las oportunidades para crecer, para desarrollarnos, para esa learnability. Cuidado con confundir esto con una encuesta de clima al uso, porque las encuestas de clima clásicas para mí tienen dos grandes riesgos. Primero, el agregado, es decir, bueno, pues hoy el clima en España pues son 20 grados o 15, pero claro, no es lo mismo en Sierra Nevada, en los Pirineos, en Finisterre, en Almería, no sería exactamente lo mismo. Por tanto, cuidado con los agregados porque el engagement tenemos que conseguirlo a nivel individual, a nivel de cada uno de los equipos. Y segundo, desgraciadamente, las encuestas de clima pues muchas veces son una herramienta inconsciente de complacencia. Estamos saliendo bien en la foto, la gente está encantada con nosotros, este tipo de respuestas que son realmente peligrosas, que son realmente problemáticas. Tenemos que ir al engagement real y medirlo en test rápidos para hacer las cosas bien. Bueno, ¿qué nos enseñan los profesionales de Gallup? Pues fijaros el impacto que tiene el engagement. Menos 41% entre aquellas compañías que están en el 25% de las mejores en el compromiso de sus profesionales y las que están en el 25% de las peores. Rotación, falta de fidelización en el talento. Bueno, pues en compañías de alta rotación, menos 24%, y en las de baja rotación, incluso menos 60%. En términos de escasez de talento, de incidentes de seguridad o con los pacientes, de defectos de calidad. Pero luego si vemos la mejora en el servicio al cliente, que como sabemos, por el cuadro de mando integral va directamente a los resultados de negocio, mejoran un 10%, la productividad entre compañías con alta implicación y baja implicación, la diferencia es de un 17%, en términos de ventas, de facturación de un 20% y en términos de rentabilidad de un 21%. Tenemos a nivel mundial, según Gallup de nuevo, un 13% de empleados que realmente activamente están enganchados, implicados, comprometidos, involucrados. Tenemos un 16%, 16-17% a nivel mundial de lo que podríamos llamar terroristas corporativos, activamente implicados en todo lo contrario, en hundir a la propia compañía de una manera a veces involuntaria e inconsciente, y el resto, es 2/3, pues ni fu ni fa, absolutamente indiferentes. Y este engagement, esta implicación va por barrios. Si vemos Norteamérica, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, tenemos un engagement del 29%, del 24% en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, del 21% en Latinoamérica, en Iberoamérica, prácticamente la media mundial en Occidente, en Europa Occidental, del 14%, algo más baja en Asia, en sureste el 12%, en el sur el 10%, en el este el 6%. Y bueno, ¿cómo está la situación en España? ¿Está en la media europea, por encima, por debajo? Seguro que cada uno os lo estáis preguntando. Bueno, pues el dato de Gallup es del 6%. Solo 1 de cada 16 profesionales están activamente implicados, activamente enganchados, con toda la energía puesta
en el proyecto empresarial que le estamos ofreciendo. Y esto evidentemente puede costar la sostenibilidad de las compañías y la empleabilidad de los propios empleados. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que si acudimos a las mejores empresas para trabajar, por ejemplo, a las 109 compañías top employers en el año 2020, pues hay esperanza. El 70% de aquellos empleados profesionales que están en los ecosistemas de las mejores compañías para trabajar, 70%, 7 de cada 10, están en un alto nivel de ese engagement, de ese compromiso. Fijaros la diferencia entre el 6% a nivel nacional y el 70% de las mejores compañías, de las preferidas para trabajar. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho. Cuidado con abandonar las prácticas para generar este enganche, porque nos puede costar, como hemos visto, las ventas, la competitividad, la productividad. ¿De qué depende desde las emociones en el liderazgo este engagement? Bueno, pues si acudimos a Silvia Damiano, la gran experta en neuroliderazgo, lo que ella llama en inglés las 3 Es. Tenemos que contagiar de engagement como líderes, primero disfrutando. Y veíamos el ejemplo ahora de Maite de darnos buenas vibraciones, buenas emociones, porque esto es contagiar. Podemos pensar que con el dolor, con la cantidad de fallecidos, de contagiados en España y en el mundo, pues no son tiempos para disfrutar. Todo lo contrario, desde la serenidad, evidentemente tenemos que compartir el dolor con tantas y tantas familias que están sufriendo en estos momentos. Todos, como decía Maite, tenemos amigos, familiares que han fallecido como consecuencia del coronavirus, pero tenemos que tener esa vocación, se disfrute por las cosas bien. Tenemos que generar sólidos vínculos emocionales. Y luego insistiré en ello. Y tenemos que dar de empowerment, de autonomía, de delegación a nuestra gente. Tenemos que evitar ese exceso de control que ya no se justifica ni desde la tecnología ni desde las organizaciones. Teniendo en cuenta que, según las investigaciones, los españoles, los directivos españoles, la delegación es una de las peores cosas que hacemos, junto con la asertividad. No se nos da muy bien en general dar malas noticias, no lo hacemos desde la asertividad, y tampoco delegar demasiado, cuando lo que tenemos que hacer es establecer propósito, misión, visión, valores, estrategia, criterios abiertos, y luego dejar que quienes están en contacto con el cliente, están en primera línea, pues realmente hagan las cosas de su manera, aprendan y cada vez lo hagan mejor. Ya estamos en el Ecuador. ¿Confianza o desconfianza? Evidentemente, lo racional sería apostar por la confianza. Desgraciadamente, lo conductual nos lleva muchas veces a la desconfianza. De este engagement que hemos hablado, el gran predictor es precisamente la confianza. El 76% de la confianza en las organizaciones se lleva al engagement, a la implicación, al compromiso. Y aquí, antes hablaba de Gallup, ahora me gustaría hablaros del barómetro de la confianza de Edelman, que salió en enero, que demuestra claramente, después de la investigación con millones de personas, centenares de compañías, que la confianza es determinante para todos los stakeholders, para todos los grupos de interés, para los clientes, consumidores, para los empleados, para los reguladores, gobernantes, para los inversores, para la resiliencia frente al riesgo, en este mundo que ya no es buca ni hiperbuca, sino megabuca, para los mercados, para los medios de comunicación, como hemos visto antes en términos de reputación. Bueno, y en el 2020, ¿cómo estamos? Pues Edelman analiza varias instituciones, la analizan dos parámetros: integridad, la integridad de los líderes, la integridad de las organizaciones, de las instituciones, y competencia, preparación. Y ahora mismo lo estamos viendo con la crisis del coronavirus, como distintos dirigentes en distintos países, distintos contrastes, demuestran mayor o menor integridad, mayor o menor competencia. Bueno, Edelman ya nos decía para este 2020 que ninguna institución en términos generales está siendo vista por los ciudadanos ni como competente y ética a la vez, que en términos de competencia, aunque no necesariamente de integridad, los negocios, las empresas tienen una ventaja, son vistas en términos positivos, veis ahí 14 puntos desde la competencia, pero negativos, -2, en términos de integridad. Y sin embargo, las ONGs van en lo contrario, es decir, son vistas como éticas, 12 puntos, pero no son vistas competentes, como competentes. De aquí la nueva responsabilidad social que surge TCV tras el coronavirus, que es el valor compartido, que es
combinar el valor que aporta a las empresas desde su competencia con la que aportan las fundaciones y las ONGs desde su integridad. Pero luego tenemos los medios de comunicación puntuados negativamente en este barómetro de Edelman, que podemos consultar, tanto en ética como en competencia. Y los peor puntuados son, que la institución peor puntuada, los gobiernos en todo el mundo. Claramente muy bajos en competencia, menos 40 puntos, y bastante bajos en ética, prácticamente menos 20 puntos. Bueno, mucho tenemos que hacer desde liderazgos de las emociones para darle la vuelta a estos datos. El gran maestro de la confianza, ya sabéis, en nuestro país, en lengua de habla hispana, es nuestro querido José María Gasalla. A nivel anglosajón es Paul Thak, que ha escrito sobre la neurociencia de la confianza y sobre la oxitocina como hormona de la confianza y del cariño. Bueno, y podemos ver datos ahí importantes, ¿no? Cómo conecta esa confianza con la productividad, cómo genera desde el punto de vista de la experiencia y talento un 40% menos de burnout, de quemazón, de personas, de profesionales realmente agotados, cómo para la involucración, ese 76% que veíamos antes, genera muchísima más energía en el trabajo, gente mucho más feliz, más involucrada, menor estrés, hasta un 74% menos de estrés, y mayor bienestar, mayor felicidad, mayor satisfacción con la vida en términos de ese 29%. Por tanto, los datos son impactantes. Todo aquello que desde el liderazgo, voluntaria o involuntariamente, muy negativamente en las organizaciones. ¿Qué podemos hacer? Y lo estamos viendo en los mejores vídeos de los CEOs estos días, agradeciendo, preocupándonos por la salud de los demás. Bueno, pues básicamente 9 aspectos. Primero, asumir nuestros propios errores. Esta mañana, querida amiga políticos, están asumiendo los errores, el haber llegado tarde, su vulnerabilidad, porque al final somos humanos. Para generar confianza, la comunicación, desde dos aspectos. Emitir, sobre todo desde la comunicación paraverbal y no verbal, mensajes de confianza. Tenemos que ser personas con autoconfianza, confianza en nosotros mismos, para contagiar esta confianza en los demás. Y luego el término de escucha, ¿no? La gran clave, como se ha dicho muchas veces, no solo de Casanova, el mayor seductor de la historia para que una empresa sea atractiva, sino también lo estamos viendo estos días, uno de los mejores escuchadores, el mejor empresario de la historia de España, Amancio Ortega, que es esa escucha atenta a las necesidades de los demás. Luego necesitamos humildad, por tanto valorar, aprender, paciencia, necesitamos demostrar propósito de enmienda, transformación, necesitamos autenticidad, sinceridad, esa integridad. Y finalmente, deberíamos cambiar tras el coronavirus en términos de apertura, mucha mayor apertura, y persistencia en aquellos mensajes y en aquellos propósitos que realmente nos hemos dado como personas, como líderes y como organización. ¿Equipo o silos? Bueno, pues de nuevo el equipo es lo deseable, ya sabéis el término de la navegación, equiparse, lo que hace un conjunto humano cuando está navegando juntos y llega al puerto a la oportunidad que quería, aunque lo que estamos viendo en comités de dirección, lo hemos visto antes del coronavirus y tenemos la tentación desde el secuestro amigdalar, es cada uno ir a su agenda, a su propio interés y que los comités, el equipo, funcione en silos. Muchos sabéis que la doctora Leonor Gallardo y un servidor tuvimos el honor durante 10 años de poder estar involucrados con el proyecto de la Federación Española de Fútbol, de La Roja, que vivimos una trilogía sobre las 2 Eurocopas 2008 y 2012 y sobre el Mundial que ganó La Roja en lo que se llamaría un equipo de leyenda. De ahí tengo muchísimos amigos, sobre todo Leonor Gallardo y sobre todo también el que ha sido portavoz durante 18 años de La Roja, de la Federación, Jorge Carretero, mi querido Jorge Carretero, y es la idea de talento y de sinergias, que al final es lo que en el mundo del deporte, en el mundo de la empresa, al final obtenemos, que es la suma más positiva que el valor, el talento de cada uno de los miembros. Muchos lo sabéis muy bien, debe tener una visión compartida, debe tener un enfoque profesional con un proceso abierto de debate y luego la ejecución, diversidad en los roles, esa confianza y engagement de la que hablaba antes, que el equipo debe aprender constantemente y el equipo debe analizar dinámicamente en forma holística qué es lo que está pasando en el mercado, qué está pasando
con todos los demás. Bueno, para mí una de las mayores inversiones, y más tras el coronavirus, es el coaching del propio equipo. El 90%, si no más, de las compañías pequeñas, medianas y grandes, incluso disponiendo de presupuesto, de lo que era tripartita, FEDEA, dirá, bueno, este no es el momento de que el equipo de dirección se reúna, de que esté junto, de que se transforme en un equipo, y entonces pues no tendrá esta mochila que necesita como equipo. Una mochila en la que esté el diagnóstico de la situación, en la que se replanteen la visión, misión, valores, propósito de la propia empresa, en la que haya un diagnóstico veraz del grado de diversidad tangible e intangible del propio equipo, en la que se establezcan pautas de confianza y reglas de compromiso, y en la que en este entrenamiento del equipo pues haya plan de acción individual y colectivo. ¿Por qué no vamos a ver equipos y no vamos a ver básicamente silos? Bueno, por lo que, como luego veremos, en economía se llama el dilema del prisionero. Pero ¿qué podemos obtener desde esta idea de team, desde esta idea de equipo? Bueno, si no tenemos confianza dentro del equipo ni compromiso, apaga y vámonos. Hay muchos equipos que, bueno, han tenido momentos de estar juntos, de elevar la confianza, de compartir momentos, y básicamente lo que han hecho es picnic, pero no están comprometidos en un nivel de exigencia más elevado, más productivo respecto a la que el equipo y la organización tiene que conseguir. Y luego tenemos muchos equipos donde evidentemente se trabaja mucho, el esfuerzo es notable, la exigencia es sobresaliente y sin embargo la confianza es muy baja. Está en el discurso, está en lo retórico, está en el florentinismo, pero sálvese quien pueda. Incluso puñaladas por la espalda, cuchillos que hacen que no haya un equipo de alto rendimiento. En la práctica, y esto se consigue con coaching de equipo, ya os digo, una de las inversiones más rentables que debería hacer cualquier organización, se consigue con un alto nivel de confianza y se consigue con un alto nivel de compromiso. Y os hablaba del dilema del prisionero, ya sabéis, dilema que se plantea en economía, si hay dos delincuentes que son apresados, pero solamente de sus confesiones depende cuáles van a ser al final las penas, si uno delata al otro y el otro no hace lo propio con el anterior, bueno, pues el que queda delatado recibe 20 años de pena y el otro, ante la falta de prueba, pues queda libre. Si ninguno de los dos... Juan Carlos, ¿Sí? discúlpame un momentito porque tenemos una pregunta justo al hilo de lo que acabas de comentar y me permito interrumpirte. ¿Vale? Muchísimas gracias. Cuando dices compromiso, ¿compromiso con qué? En estos momentos, ¿con qué es el compromiso? Muy buena pregunta. Bueno, compromiso es prometerte con algo. Entonces, el compromiso puede ser con muchas cosas. El compromiso, por eso los 10 puntos son conjuntamente. El compromiso no puede ser solo, debe ser, pero no puede ser solo con los accionistas, con los shareholders. Aquellos que solo demuestran compromiso con los accionistas y no lo tienen con el resto de agentes de stakeholders, con los propios empleados, con la sociedad en su conjunto, con los clientes, por supuesto, con todo el ecosistema, como hemos visto en el modelo FQM, que van a tener muy serios problemas. Tenemos que definir con quién nos comprometimos, de nuevo, repito, en los comportamientos y luego qué va a ocurrir, ¿no? Lo estamos viendo en estos momentos con los pros y contras del ERTE, de si el ERTE en este momento es beneficioso y hay ahora mismo una avalancha, como sabéis, de ERTEs que ha colapsado las oficinas de empleo. Si por otro lado impide al final despedir en los próximos 6 meses, con lo cual, ya os digo, pros y contras. Asumamos el compromiso que asumamos, tiene que ser un compromiso integral, un compromiso bien comunicado, porque si no, no generará confianza, y un compromiso desde el ejemplo, porque si hablamos, por ejemplo, de ese compromiso con el talento, con los empleados, como predictor de los resultados de la empresa, y luego la práctica no tiene mucho que ver con la confianza y el engagement que tenemos hacia los propios empleados, pues apaga y vámonos. Muchas gracias por la pregunta. Hablaba del dilema del prisionero y cuando repasamos cuáles son las disfunciones de un equipo, pues precisamente es lo que se produce en este dilema del prisionero. Cuando hay ausencia de confianza entre los miembros del equipo, se genera temor al conflicto, se prefiere no plantear desde un reconocimiento positivo y constructivo las mejoras, hay una falta de compromiso de este engagement, se evaden responsabilidades colectivas, aunque pueda haber un esfuerzo individual, y al final falta foco en los resultados. Es otra manera de ver
desde este modelo de Lencioni, el dilema del prisionero. Sí, sí, yo hablo de confianza contigo, pero ni dedico un minuto a tomar un café contigo, ni a escucharte de verdad, ni a emitir lo que pienso desde la educación y la asertividad, ni al final a hacer este equipo de alto rendimiento. Y vamos con las 4 últimas. Selección meritocrática o pseudonepotismo. Digo pseudonepotismo porque no es tener a familiares en la empresa, es no tener a las personas realmente que más lo merecen. Y de nuevo, el 90% de las compañías, me temo, van a decir, bueno, estos no son tiempos de incorporar a nadie, deseablemente no son tiempos de prescindir de nadie, y se están haciendo un flaco favor porque la compañía tiene que estar viva, hay que incorporar personas que tengan talento, que se pongan en valor, que realmente ayuden a mejorar la empresa, y aquellas que, como hemos visto, porque son terroristas corporativos, porque no tienen el grado de implicación que queremos, porque no demuestran confianza, hay que desvincularlas elegantemente. ¿Qué pasa con esta tormenta perfecta del empleo? Estos son datos de antes de marzo. Sabéis, desde los informes de Manpower Group, que hemos pasado en escasez de talento del 24% en los últimos 18 meses a 41%, el enorme desempleo que vamos a vivir en los próximos meses, me temo, no va a bajar, sino en todo caso subir esta escasez de talento. Teníamos antes del mes de marzo este 14-15% de nivel de desempleo, hasta un 30% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, muchos de los cuales tampoco están aprovechando ahora eficiente y eficazmente el confinamiento, un 60% de personas más preparadas en términos de cualificación de lo que requiere su puesto de trabajo y un nivel de emigración por términos laborales que en la última década ha superado el 56%. ¿Por qué? Porque si vamos a los datos del último World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, somos el país 43 en calidad directiva, llegamos a ser el 27, empeoramos hasta el 59, hemos mejorado 16 posiciones en los últimos 2-3 años. Somos un mercado, tenemos un mercado laboral absolutamente rígido, número 61 en el planeta, según los datos del Foro Económico Mundial. En términos de educación, y esta mañana de nuevo una entrevista a José Antonio Marina decía que en 5 años podríamos tener el nivel de excelencia de Finlandia. Ojalá invirtamos en ello, porque realmente es muy relevante. Y en términos meritocráticos, de merecimiento, en términos de selección, de promoción, de desvinculación, pues una de las 15 economías más importantes del mundo, estamos en el nivel 69. Siendo todo esto grave, me gusta repetirlo en que en términos de prácticas de selección y desvinculación, y no es para echarse a risa, no es en broma, somos los 116 del planeta. Por lo tanto, no lo estamos haciendo nada bien. Probablemente mejor las multinacionales, las empresas grandes, las que tienen departamentos de selección. Diferenciamos mal la aptitud, la actitud y esa capacidad, aptitud y actitud del compromiso. Tenemos que hacerlo de una manera mucho más profesional. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues teniendo un imán de talento, teniendo esa fidelización del talento con un socio, con un partner realmente relevante. Muchas empresas caerán en la tentación de no tener este partner de selección, de no externalizar incluso algunos procesos de selección. Bueno, pues las empresas ganadoras, y lo veréis, van a hacer todo lo contrario. Tener una empresa socio en la atracción de talento, en la seducción de talento, en hacerlo lo más profesionalmente posible, en términos de responsabilidad, mostrar muy bien qué tiene de única esta empresa. Esta es una inversión, como hablaba antes del coaching de equipo, enormemente relevante, enormemente vital para las organizaciones, y seguir incorporando talento, porque si dejamos de hacerlo, si solamente en términos netos perdemos, pero no incorporamos esa sangre fresca, ese sistema inmunitario respecto a la transformación que queremos, vamos a sufrir terribles consecuencias. ¿Seguridad o agilidad? Bueno, pues por nuestra seguridad, por nuestra ciberseguridad, muchas veces vemos organizaciones muy lentas, muy lentas. Y esto parte de una creencia, ya no compartida desde el discurso, pero desgraciadamente desde los comportamientos, de dos personas, dos expertos, a principios del siglo XX, a ambos lados del Atlántico. Max Weber, el gran defensor de la burocracia, el idealista de la burocracia, en Alemania, y Frederick Taylor, el padre de la Organización Científica del Trabajo, Max Weber en 1906, Frederick Taylor en 1911, la cadena de montaje
que podía tener sentido, podía abaratar costes, podía ser más productivo, incluso más eficiente. Ya os digo, hace un siglo, gran invento del siglo XX, pero que en estos momentos a las organizaciones, pequeñas, medianas o grandes, les puede costar la vida. 20 años después de este crecimiento de la cadena de montaje, nada menos que Charles Chaplin, vuelvo al cine, en Tiempos Modernos, 1937, y en El Gran Dictador, se dio cuenta que el Fordismo, el heredero de la producción industrial, de ese Taylorismo, básicamente era nazismo en la economía. Y conviene recordar que este Fordismo, este Henry Ford, recibió nada menos que de Hitler la Gran Orden del Águila, la Gran Orden, la medalla más importante al mérito civil en Alemania, por sus esfuerzos en la cadena de montaje. Hoy en día estamos utilizando, por ejemplo, en este caso, GoTo, Zoom, que es una de las compañías que más ha crecido en términos de valor en el último mes, todo tipo de plataformas para poder reunirnos. Y como me comentaba el otro día Marta Grañó, la gran experta en iniciativa emprendedora y en aquellas que sois madres, en que las madres profesionales, siendo felices, podéis hacer felices a los hijos. Gran experta en metodologías Agile me decía que al final, en términos culturales, la gran dificultad cuando se implantan estas metodologías Agile son, sobre todo los mandos intermedios, también los altos directivos, que siguen queriendo ser los jefes cuando la metodología Agile tiene que ver con poner el foco, el centro en el cliente, trabajar en equipo, tomar las decisiones, estar empoderados, corregir rápidamente los errores. Por lo tanto, no tiene que ver con la burocracia, con la jerarquía, con la jefatura. Si seguimos por nuestra seguridad, volviendo a ser, cuando podamos salir del confinamiento, uno de los países más presencialistas de Europa, uno de los países que, pudiendo aprovechar el teletrabajo, porque actualmente lo que vivimos no es teletrabajo, es una situación forzosa de estar confinados en casa, pero el Estatuto de los Trabajadores, como sabéis muy bien, dice que el teletrabajo es voluntario. Si realmente desde las metodologías Agile trabajamos en equipo y conseguimos, ojalá, que 2 días de cada 5 estemos en casa, no teniendo que cuidar de nuestros hijos porque estarán en el colegio, el instituto, la universidad, sino que realmente dedicándonos a lo que tenemos que hacer, pues tendremos mejoras de productividad un 50% a nivel individual y colectivo, tendremos mayor equilibrio de vida, que duda cabe, tendremos menor tráfico, como hemos visto en las ciudades estos días, sobre todo en las ciudades principales, y tendremos menor emisión de CO2, con lo cual son enormes ventajas la del teletrabajo siempre que rompamos esta resistencia al cambio. Como decía en un artículo reciente en ORH, la lucha del CEO contra el sistema inmunológico de la organización, contra el SIO, el CEO contra el SIO. Y esto lo tenemos que evitar en cuanto podamos salir. Y las dos últimas. ¿Echamos imaginación o rutina? Bueno, según About My Brain, vuelvo a citar a Silvia Damiano, el talentismo es la era de la imaginación. Por lo tanto, aquellas compañías realmente innovadoras, aquellas que ofrecen productos y soluciones disruptivos a nuestros clientes, tienen que hacerlo desde la imaginación. Pero nuestro cerebro, que está diseñado para la supervivencia, no es un cerebro demasiado pro imaginación. Como nos enseñó en su día Daniel Gilbert, el profesor de Harvard, con la felicidad tropezamos realmente. Stumbling on happiness, tropezamos con la felicidad. El cerebro consume mucha energía, mucho oxígeno, mucha glucosa y por lo tanto, cuando tiene una rutina, cuando tiene una pauta repetida, prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer. Bueno, pues tenemos que conocer lo bueno, tenemos que empoderar a la organización para esa imaginación. ¿Y cómo provocamos la creatividad? Desde el liderazgo y desde las emociones, con 3 grandes claves. Primero, tenemos que retomar el brainstorming, la tormenta de ideas en nuestras reuniones. Vivimos demasiadas reuniones que son monólogos y no precisamente del club de la comedia, en la que el jefe no para de hablar, no deja a los demás que se manifiesten y donde no hay tormentas de ideas, donde no ponemos juntos ideas para luego tomar las mejores y aprovechar esa imaginación de la organización. Tenemos que fomentar desde el liderazgo preguntas abiertas, ya sabéis qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, y tenemos que escuchar con atención para generar esa confianza. Algunas no serán útiles, explicaremos por qué no se pueden aplicar, y muchas serán muy valiosas. Y luego tenemos que retomar como líderes entrenadores, como líderes coaches, hasta el 20% de nuestro tiempo en conversaciones de carrera, porque esto provoca la creatividad de nuestros colaboradores y provoca, evidentemente, la imaginación en toda la organización. Y finalmente, valores enunciados o vividos.
dirección por valores, dirección por objetivos. Valores vividos serían virtudes, como muy bien sabéis. Se habla mucho de organización guiada por valores, PDO en inglés, Purpose Driven Organization. Está en la claridad del propósito, según las investigaciones, hasta en el 84% de las compañías que han definido claramente su propósito, pero luego si vemos el alineamiento de la dirección con ese propósito, pues en 1 de cada 4 eso no es real. Lo que hacen todos los días los directivos no es lo que ese propósito está marcado. Y muchas veces justo lo contrario, con lo cual desanima en términos de confianza y en términos de engagement. ¿Hasta qué punto es auténtico en términos de la toma de decisiones, repito, sobre todo de la alta dirección, en términos organizativos? Las investigaciones, las estadísticas, nos hablan de un 62%. En 4 de cada 10 organizaciones, pudiendo tener el propósito, al menos en 2 de ellas, pues no es auténtico, lo cual es verdaderamente grave. Y luego lo vamos a llevar a ese engagement, que desde la confianza hemos visto que impacta en la productividad. Bueno, pues menos del 50% de organizaciones, la grandísima mayoría de ellas, con un propósito claro, no tienen ese enganche a esa pregunta que antes se decía, ¿compromiso con qué? Pues realmente con el propósito de la organización. Ha sido portada de Harvard Business, como sabéis, que el empleo de nuestro talento tenga un sentido, tenga un significado, tenga un propósito. Como líderes tenemos que animar en nuestros equipos, como CEOs tenemos que conseguir en nuestras organizaciones que ese propósito sea realmente lo que vivimos. La experta Susan David, en un podcast reciente, hablaba de esto. Las emociones sirven a un propósito, son señales de lo que necesitamos y por lo tanto señalan nuestros valores. Pero repito, no valores enunciados, no valores que están en una pared, no valores que se cantan como si fuera un credo empresarial y ya está, no, valores vividos, valores que observamos en los comportamientos, valores que son ejemplo desde las emociones en el liderazgo. Por eso, Waldo Emerson, el gran pensador, ya decía hace décadas, lo que haces habla tan alto que no puedo escuchar lo que dices. Quiero poner 3 ejemplos para ir acabando. 2 del mundo de la música. Mi gran amiga Inma Shara, una de las mejores directoras de orquesta del mundo. Mi gran amigo José Manuel Zapata, tenor, con una de las mejores versiones, por ejemplo, del Nessun Dorma. Grandísimo director de orquesta también, Zapata de orquesta. Ayer nos obsequiaba con un Instagram directo sobre su pasión por María Callas, que viven lo que dicen y por lo tanto sus valores son valores vividos, son valores virtudes, son valores que son convertidos en virtudes. Y en términos de transformación, José María Cervera, que protagonizó como CEO de Macro una de las mejores transformaciones, siendo una compañía totalmente desestimada que tenía que desinvestir en España, convertirse en una gran compañía innovadora en apenas 3 años, desde la confianza, desde el engagement, y que últimamente José María nos está diciendo no tenemos que hablar, orientarnos a los clientes, sino con los clientes y también con los clientes internos. Y es de José María esta idea del CEO como persona de confianza, confía en otros, confía en los demás. Y como ese Chief Engagement Officer, es decir, como la persona, también lo puede ser la dirección de recursos humanos, que realmente se ocupe de este enganche en la práctica y de conseguir, como decía, comprobar que es una organización preferida por la energía que le ponen los profesionales al proyecto. Por tanto, bueno, estamos en un virus que, como dije en un artículo reciente, está reseteando, ha reseteado el capitalismo. Ese también es el título de un libro, de un free book que aparecerá en los próximos días y que a través de ORH y Talent Solutions os entregaremos, os haremos llegar apenas 141 páginas, más de 60 expertos sobre realmente qué es lo que está cambiando en todo esto. Y para ir finalizando, pues esto nos obliga a reinventar nuestra experiencia de talento, una de las 5 tendencias del futuro ya presente del empleo, que quiere decir, como antes comentaba, en la selección, en la atracción de talento, hacerlo lo mejor posible, una empresa verdaderamente seductora, y hacerlo con un partner que merezca confianza, que sea un gran profesional, practicar el welcoming y el que va más allá del onboarding, de la acogida, y todos tendremos que vivir un re-welcoming cuando podamos salir de nuestras casas para estar en las oficinas, en las fábricas, bueno, vivir la experiencia de empleo de manera diferente. El engagement, como ya dice Gallup, ahí en el corazón, en el centro de todo lo demás, y luego esto nos va a llevar al rendimiento, tenemos que revisar el rendimiento individual y colectivo,
al desarrollo, al learnability, y asumir que no vamos a estar todo el tiempo en una compañía, que saldremos, como hacen los mejores entrenadores en el mundo del deporte, y que tenemos que hacerlo desde una desvinculación que sea adecuada, que sea elegante, donde hemos visto que en general en España lo podríamos hacer muchísimo mejor. Para ello, necesitamos 4 test rápidos. María La Huerta, la epidemióloga española de origen maño, zaragozano, hoy en la Universidad de Columbia, en Nueva York, ya nos está diciendo, decía en la prensa económica, necesitamos test accesibles, también test rápidos respecto al liderazgo desde las emociones, el propio test de liderazgo y hacerlo con una herramienta lo más objetiva, lo más científica posible, lo más rápida también para entregar. Este test de equipo, por ejemplo, con herramientas como el test de las 50 preguntas de Richard Hackman, quien estuviera en la Universidad de Harvard, para tener este coaching y mejorar como equipo, los test de talento, capacidad, compromiso y encaje cultural, y test de learnability, como por ejemplo el learnability quotient, el cociente de aprendibilidad, que nos permite saber cómo estamos en términos no de saberlo todos, sino podemos ser lo más aprendelo todos posible. Errores a evitar en las organizaciones y que, repito, desgraciadamente desde las conductas, no desde el discurso, cometerán el 90% de los CEOs y el 90% de las organizaciones. Volver a las andadas, quedar paralizados por las alternativas, por el miedo, por el secuestro, amigdalar. Pensar que esto es de rápidos, que el coaching, que tener un partner en la selección de talento, no nos lo podemos permitir. Y a las organizaciones, lo digo desde el corazón, en esto les va la vida. Los últimos 50 años, se comentaba en el Foro Económico Mundial de Davos, la esperanza de vida de las compañías ha pasado de 60 años a 12. Y este va a ser un test muy serio de sostenibilidad de las empresas. Pensar que esto es solo de recursos humanos, una burocracia más y del presupuesto, y ligada a eso ya iremos aprendiendo, la autodidacta. Bueno, pues el ganador se lo va a llevar todo y en cada sector, en cada segmento, donde haya compañías triunfadoras que el talento se lo tomen de verdad en serio, son las que realmente serán más productivas, atenderá mejor al cliente y se transformará. Por eso, ya sabéis que el talento es el liderazgo, un talento para influir en los demás, impacta en términos de aprendizaje el 90%, de atracción un 81%, en fidelización y engagement un 70%, en clima un 44%, y luego al final esto va a facturación, en casi un 20%, y a la rentabilidad en casi un 30%. Por lo tanto, estos son los datos que demuestran la importancia que tiene el liderazgo y tenemos que hacerlo rápido, tenemos que hacerlo muy bien. Por eso, antes hablaba de Marta Grañó, emprender no es montártelo solo por tu cuenta, es una actitud que hace que la tecnología sea más parecida a Iron Man, por lo tanto complementaria, lo que el profesor Marina llama Proyecto Centauro, que también estamos esperando su próximo libro, y no sea Terminator, no sea acabar con los puestos de trabajo. Y os decía, Xavier Marcet, un experto, un sabio que admiro mucho, que escribe cada domingo en La Vanguardia, decía en un artículo llamado Contra la arrogancia, que ahora en los mercados, el tablero de ajedrez, están definidos no tanto por la complicación de antes, sino por la complejidad, distintas variables. Y ahora lo más importante, más que la dimensión de las empresas, porque todas tienen una web, todas son multinacionales en ese término, es la agilidad. Y por eso Xavier Marcet decía, se acabó la época dorada del estilo jerárquico, burocrático y lento. E incidía de nuevo, se acabó. Aquellos que sigan apostando, si no desde el discurso, desde el comportamiento, por el estilo burocrático, jerárquico, estrictamente jerárquico, lento, no tienen nada que hacer en el futuro cercano. Por tanto, la gran pregunta, y este es el primero de una trilogía, el martes que viene y el siguiente, sobre qué hacer en términos de liderazgo en este megabuca, en esta incertidumbre, es qué vamos a hacer de manera diferente. Bueno, básicamente daros las gracias, recordaros eso, que el día 21, próximo martes, tendremos Inspirar en la parte de la distancia y cómo conectamos el liderazgo inspirador con integrador, imaginativo, como hemos visto, y además utilizando la intuición, y luego cómo va a ser la recuperación desde el liderazgo en las empresas, liderazgo en las sociedades, en las organizaciones, y os diría también desde el liderazgo femenino, porque un artículo de Forbes que veía esta mañana hablaba de los 7 países que en términos prácticos mejor lo han hecho de momento en el coronavirus, desde Taiwán, Nueva Zelanda, Alemania, 4 de los 5 países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia,
Y, oh casualidad, en los 7 casos, quienes dirigen la nación en estos momentos es una líder. Así que Maite, María José y todas las personas, que seguro que la gran mayoría de las que estáis ahí sois líderes, ojo al dato, como diría José María García, porque este es un tema muy importante. Bueno, pues básicamente es lo que quería compartir con vosotras y con vosotros y ceñirme a esta hora que íbamos a tener juntos. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad que yo creo que, bueno, tus intervenciones no dejan, sino que son todo lo contrario, nos dejan muchas ideas para la reflexión. Yo ya tengo algunas con las que cerrar, pero antes quiero dar paso a algunas de las preguntas que nos han llegado, no a todas, porque al final, pues bueno, el tiempo siempre es justito, pero bueno, voy a hacer una selección y agrupación de otras, y las que se queden fuera te las circulo después en privado, ¿de acuerdo? Claro, y las llevamos al próximo. Eso es, mira, las llevamos No, al próximo. Buena idea. Mira, la primera es de María Jesús, que dice, esta situación ha puesto de manifiesto que hay roles en las organizaciones que estaban fuera y que con esta situación ahora ya están muy lejos de la organización. Va a haber que tomar, supongo, decisiones difíciles con ellos. ¿Qué se podría hacer? Redefinir roles, selección, sustitución. Y yo te añadiría, ¿y cómo añadir el discurso de un buen liderazgo cuando hay que dar esas malas noticias? Muy buen punto. A ver, para mí este liderazgo de las emociones es un liderazgo de firmeza compasiva. Y parecen antónimos, no lo son. Firmeza, pues tenemos que tomar decisiones muy serias sobre qué personas están aportando en la organización y qué personas no lo están haciendo. Desde este pseudo-nepotismo, y Tomás Chamorro Premusic es de quienes más ha hablado de directivos incompetentes, muchas veces las decisiones de desvinculación, primero, no se hacen bien porque no utilizan criterios objetivos, no utilizan esos test de los que hablamos antes, no miden realmente la empleabilidad o el liderazgo. Entonces, ¿de quién se prescinde? Pues de quien menos se parece a quien está mandando, lo cual es enormemente grave porque puede aumentar la resistencia a la organización. No debemos tener miedo, no debemos tener secuestro amigdalar, sino que el deber ahora mismo de recursos humanos y de todas las organizaciones es elevar la empleabilidad de la plantilla. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Inditex, que ayer se negó al ERTE, que está reubicando a sus profesionales para que puedan hacer online lo que en estos momentos se hacía en las tiendas y tratando de volver con más fuerza. Y si alguien sabe de logística en nuestro país, junto con el Corte Inglés y Mercadona, es Inditex, para volver con más fuerza, porque evidentemente una compañía que es una de las mejores, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues lo hará aún mejor cuando salga de esto. Por lo tanto, combinar, prescindir de las personas que serán más felices en otras organizaciones y ayudarla a encontrar esa ubicación. Recordemos que los mejores, que no son muchos, son unos pocos, pero son expertos en desvinculación en España, en outplacement, pues consiguen que en menos de 6 meses más del 80% de los profesionales estén reubicados y con el sueldo similar o incluso mayor al que tenían en la empresa. Por lo tanto, hay que tomar decisiones difíciles, pero si no tomamos esas decisiones desde la firmeza, no podremos practicar la compasión, es ocuparnos de la gente, de nuestra gente, para que tenga confianza y tenga compromiso. Totalmente. Vamos a ir, mira, te voy a hacer ahora la última pregunta porque me parece bien traspasar el resto a la siguiente sesión, ya para no quitaros más tiempo de la hora del almuerzo. Esta pregunta en concreto dice, ¿cómo hay que hacer para que los mandos intermedios, los directivos, asuman y sean coherentes con lo que la empresa dice que ofrece a los empleados? La consecuencia. Muy buen punto. Bueno, yo diría cariñosamente que lo primero es dejar de llamarles mandos. O sea, esto no va a demandar, esto no es Max Weber, esto no es Taylor, esto no es... Es decir, ahora mismo, si simplemente es dar instrucciones, están los robots. Ya están los robots. Necesitamos que personas profesionales, desde una recepcionista de hotel hasta una cajera, que en el caso de las cajeras, como en el personal sanitario, nos están dando una enorme lección de pundonor, una enorme lección. Y yo, las veces que he ido una vez a la semana a comprar de una manera cautelosa, con todas las garantías, les doy enormes gracias por la labor que están haciendo, porque somos un país maravilloso donde en términos de calidad de vida no estamos nada desabastecidos. Bueno, pues esto es lo que hemos llamado hasta ahora mandos intermedios, que son líderes de equipo, claramente, como hemos visto, deben fomentar la confianza y el engagement. Sí, porque el propósito de la organización no se cumple. Sí, porque la realidad de los mensajes que le están mandando sus jefes directos.
que suelen ser varones, si por ellos mismos no entienden otra ubicación que controlar, no aportan absolutamente ningún valor. Y sé que ahora en el teletrabajo algunos se dedican a pedir reportes diarios, lo cual es absurdo. Si no confías en tu gente, ¿para qué diablos la has contratado? Y si crees que no merece confianza hoy, pues ten un partner, como decía antes, de selección, de evaluación, que mida el talento que tienes. Pero no tiene sentido no tener profesionales en los que no te puedas fiar. O peor todavía, en que te puedas fiar, lo digas en el discurso, pero no lo hagas por inercia. Esto ya se ha acabado. La agilidad depende de metodologías, evidentemente, y de reducir niveles que estaban para el control y que esto ya no tiene ninguna validez. Y esto va a ocurrir por selección natural, es decir, las empresas que de verdad apliquen esto que estamos predicando sobrevivirán y las que no tendrán margen porque no pueden pagar, es decir, no pueden llevar al precio con los clientes en un mundo globalizado 4.0 mandos intermedios que tienen poca utilidad. Por lo tanto, demos la oportunidad de que aprendan, de que mejoren, de que aporten valor y realmente tomémonos en serio esa aportación de valor desde la confianza y no desde el control. Pues es un cierre maravilloso, Juan Carlos, hablar de confianza, que además es una confianza recíproca, empresa-empleado y empleado-empresa, que a veces también se nos olvida. Pues con esto llegamos al final. Yo me quedo con una expresión que has dicho que yo creo que es en lo que ahora mismo nos dirimimos, y es en ese test de sostenibilidad. El COVID aplica muchos tests, o necesita muchos, y uno va a ser muy importante ese test de sostenibilidad que parte de la confianza, la credibilidad, y que realmente nos lleva a trabajar todo lo que decíamos antes en nuestros discursos de marca como empleador, propuesta, etcétera, pues desde esa coherencia y desde ese liderazgo que tú nos has descrito hoy, como lo has hecho. Muchísimas gracias. Os recuerdo que tenemos 2 sesiones más. Recibiréis toda la información para recordaros cuándo son. Y por otra parte, pues os enviaremos a todos tanto el vídeo grabado de esta sesión como el PPT utilizado por Juan Carlos y el libro que ha avanzado. Tengo muchas peticiones al respecto, así que os lo comento ahora. Muchísimas gracias, cuidados mucho. Hasta el siguiente webinar. Un abrazo a todos.